Hola, somos el equipo 5 de la Universidad Anáhuac Cancún, compuesto por Diana Isela Rodríguez, Miguel Navarrete González, Jesús Cortés Martínez y Melissa Iglesias Morales. Nosotros les hablaremos de un caso clínico tomado del New England Journal of Medicine. Ficha de identificación. Se trata de un sujeto de sexo masculino de 60 años de edad, que acude a consulta manifestando dolor óseo y tras realizarle estudios de imagen se le detectan lesiones. Antecedentes. El paciente niega historial de úlcera gástrica, fracturas, conteo sanguíneo anormal, rinitis alérgica, enfermedad cardíaca o cirugías. Presenta antecedentes de tabaquismo. Fuma 40 paquetes al año en promedio y actualmente fuma media caja al día. El alcoholismo refiere es de manera ocasional. Presenta antecedentes familiares del lado materno por la madre que muere a los 90 años y el paciente refiere que ella padecía demencia, y el padre que muere a los 84 años padecía enfermedad arterial coronaria y cáncer de próstata. No refiere historial familiar de cáncer hematológico. Examen físico. El paciente se encuentra alerta, orientado y presenta dolor. Sus signos vitales y saturación de oxígeno se encuentran en valores normales. Los signos y síntomas. El paciente presenta dolor óseo de 2 meses de duración. Refiere dolor en la parte posterior del cuello y hombros, seguido de un dolor punzante en la espalda media de comienzo súbito tras estornudar, dolor en los huesos pélvicos, disminución del apetito, pérdida de 4,5 kilos de peso en los últimos 2 meses, dolor que no cede con terapia, masaje o tratamiento con prednisona, prurito y síncope ortostático. Los resultados de laboratorio fueron los siguientes. Valor de hematocrito de 37,8%. El nivel sanguíneo de lactato deshidrogenasa es de 251 unidades por litro. El nivel de globulina es de 4,4 gramos por decilitro. El nivel de ácido úrico es de 3,4 miligramos por decilitro. El nivel de la triptasa es de 23,2 nanogramos por mililitro y el análisis de orina reveló ketones y restos de sangre oculta. Estudios previos. Un mes previo a la evaluación se le realizó al paciente una tomografía computarizada del pecho, la cual reveló numerosas lesiones líticas en la columna torácica y fracturas con compresión patológica en las vértebras a nivel de T5 y T7. Una resonancia magnética de la columna lumbar reveló también numerosas lesiones que involucran los cuerpos vertebrales y elementos. Examen patológico obtenido por biopsia de la vértebra T7 reveló necrosis, fibrosis y remodelamiento óseo con actividad osteoclástica prominente. El análisis del VIH tipo. Examen patológico obtenido por biopsia de la vértebra T7 reveló necrosis, fibrosis y remodelamiento óseo con actividad osteoclástica prominente. El análisis del VIH tipo 1 y tipo 2. Diagnósticos diferenciales. Los diagnósticos diferenciales Los diagnósticos diferenciales se pueden obtener por los estudios de imagen. Las lesiones óseas se dividen principalmente en dos: las osteolíticas y las osteoblásticas. Las osteolíticas lucen en los rayos X como si los huesos hubieran sido comidos por polillas,
y está causado por la yuxtaposición del hueso degenerado y el hueso normal. Generalmente son causados por cáncer renal, cáncer de pulmón de células no pequeñas, cáncer de tiroides, melanoma y linfomas. Las lesiones osteoblásticas lucen en los rayos X como un aumento en la formación del hueso y son causados generalmente por linfoma de Hodgkin y meduloblastoma. Existen también cánceres que pueden causar daños mixtos, es decir, osteolíticos y osteoblásticos, entre los que encontramos los sarcomas, los cánceres de mama y los cánceres de origen. Descartando diagnósticos, la presentación subaguda del dolor de huesos en los meses anteriores excluyen causas de origen congénito. La ausencia de fiebre y otros signos de infección hacen de la osteomielitis muy poco probable. No hay evidencia de trauma. No hay trastornos endocrinológicos que sugieren hiperparatiroidismo. Por lo tanto, la neoplasia primaria o secundaria son las causas más. Los tumores óseos primarios y metastásicos tienen unas características que no presenta nuestro paciente, las cuales son que generan una o pocas lesiones, que las lesiones se ubican en la metáfisis, las lesiones no son delimitadas, existe destrucción de hueso cortical y medular, y hay osificación de partes blandas. Las múltiples lesiones óseas de nuestro paciente nos hablan de metástasis y los tumores que metastatizan al hueso por lo general son los de próstata, los tumores carcinoides, los de pulmón, los de células renales. En nuestro paciente, el dolor agudo más las lesiones osteolíticas sugieren un proceso maligno. El linfoma es poco probable según los resultados de la tomografía de emisión de positrones. Los estudios genéticos de médula ósea son negativos para las mutaciones del gen JAK2 y B6F17F y el reordenamiento de BCR a BL. Las visceromegalias ausentes descartan cánceres sólidos en órganos. Los niveles normales de tirotropina y antígeno prostático específico disminuyen la posibilidad de que la causa de las lesiones osteolíticas sean a causa de la tiroides o de la próstata. Otro diagnóstico diferencial es la mastocitosis sistémica, que se asocia a daño mixto, es decir, osteolítico y osteoblástico. Causa manifestaciones cutáneas, como puede ser la urticaria pigmentosa y la telangiectasia macular eruptiva. También produce síntomas de alergia, eleva los niveles de triptasa a un nivel medio de 66 nanogramos. El último diagnóstico diferencial puede ser el mieloma de células plasmáticas, que aumenta las células plasmáticas clonales, hay presencia de paraproteína monoclonal en suero y hay niveles anormales de calcio. En nuestro paciente, el mieloma es poco probable por ausencia de aumento de células plasmáticas clonales y ausencia de paraproteína. Existe una variante rara en la que las lesiones líticas están presentes, pero la paraproteína monoclonal no está. La sospecha. Los exámenes de médula ósea no revelan causas específicas para las lesiones osteolíticas dolorosas, pero podemos sospechar de tumor metastásico de origen desconocido, con mieloma no secretor. En la discusión patológica encontramos que se obtuvieron 2 muestras de médula ósea de cada cresta ilíaca y se encontró un proceso neoplásico celular con infiltración de células tumorales en el hueso trabecular. Además, se le realizó una tinción inmunohistoquímica, la cual mostró que las células tumorales fueron positivas a las moléculas de citoadhesión endotelial plaquetaria, PKM1, al protooncogen FLI1 y al marcador de endotelio linfático D2.
En conjunto, estos resultados apuntan a un diagnóstico de hemangiendotelioma epiteloide, que es un tumor poco frecuente de etiología desconocida, de origen vascular y de malignidad intermedia. Los estudios genéticos han demostrado que del 60 al 100% de los pacientes con hemangiendotelioma epiteloide tienen una translocación T en relación con los genes WWTR1 y CAMTA1. Hasta el momento, esta translocación parece ser única y específica para este tipo de tumor. Estos genes, además, podrían ser útiles para el descubrimiento de la patogenia de esta enfermedad. En el análisis FISH que se le realizó a este paciente para dicha translocación, el resultado fue negativo. El hemangiendotelioma epiteloide fue originalmente descrito como un tumor que surge de los tejidos vasculares de los brazos y las piernas. Ahora se conoce que puede afectar a casi cualquier parte del cuerpo. Como ya se había mencionado, el hemangiendotelioma epiteloide es un tumor raro y maligno que afecta a menos de 300 pacientes por año en los Estados Unidos. Clínicamente, este tumor se trata como un angiosarcoma de grado intermedio y no como de grado alto, porque tiene una baja posibilidad de desarrollar metástasis, el tiempo de desarrollo y recaída es lento y tiene una supervivencia alta, incluso en los casos de enfermedad avanzada. Desafortunadamente, este paciente presentaba una enfermedad ya generalizada en el momento. Para decidir la terapéutica se tuvo que tomar en cuenta que el paciente tenía ya varias fracturas por compresión y se le realizó un tratamiento inicial de narcóticos, bifosfonatos y una cifoplastia vertebral, que es una cirugía para tratar el aplastamiento vertebral doloroso en la columna vertebral. Una terapia adecuada para este paciente o para muchos con hemangiendotelioma epiteloide es una terapia dirigida a evitar la angiogénesis o incluso una quimioterapia. Sin embargo, en este paciente no se pudo iniciar este tipo de terapia sistémica porque cursaba con un dolor severo. Gestión de metástasis ósea. Para poder detectar las metástasis óseas de la columna vertebral, se debe de identificar correctamente la causa del dolor de espalda. Las causas probables se encuentran la inestabilidad mecánica, la inflamación relacionada con el tumor o la afectación de la raíz nerviosa, y se deben de descartar antes de iniciar. En este caso, la inestabilidad mecánica del paciente se debe a la fractura vertebral después de un estornudo de inicio agudo. El aumento percutáneo era una estrategia inicial apropiada como la vertebroplastia y cifoplastia en casos seleccionados de fracturas relacionadas con el cáncer. Este presenta las siguientes contraindicaciones: la compresión severa o inestabilidad y el incumplimiento de la parte posterior del cuerpo vertebral de la corteza. Tratamiento. Cuando el dolor de este paciente se repitió después del aumento percutáneo, se decidió realizar la terapia del cáncer dirigida para el alivio del dolor. La terapia de radiación paliativa ofrece a los pacientes alivio del dolor de un 50 a 80% y un alivio completo en el 20 a 40% de los casos. El grado de alivio depende del tipo histológico del cáncer. En este paciente se administró irradiación paliativa en 30 GI en 10 fracciones en las vértebras T6 a T8 y en 35 GI en 14 fracciones a la cadera derecha, con el uso de la planificación del tratamiento tridimensional basado en CT. Con el tratamiento se logró. El paciente recibió también quimioterapia con carboplatino, paclitaxel y bevacizumab, un régimen de uso común para el cáncer de células metastásicas de pulmón. Su necesidad de narcóticos disminuyó y su movilidad aumentó. Dos meses después del diagnóstico inicial,
Se reveló un aumento en el tamaño y en el número de las lesiones a lo largo de la columna lumbar por una nueva fractura por compresión patológica en la vértebra a nivel de L1. Progreso de la enfermedad. Desafortunadamente, la enfermedad siguió su curso desarrollándose múltiples fracturas patológicas en el acetábulo derecho y la columna vertebral lumbar. Se hospitalizó al paciente por dolor, tuvo terapia de radiación paliativa adicional, reingresó al hospital por falta de aliento y hemoptisis, se le diagnosticó una neumonitis severa, desarrolló colitis fulminante por Clostridium difficile y el paciente murió después de un breve curso de soporte ventilatorio.